Noticias y protagonistas. Bueno, y aquí estamos, transitando el primer día hábil de la semana para muchos de ustedes. Nosotros estamos dentro de los que venimos desarrollando nuestra tarea cotidianamente, también este pasado lunes, este pasado martes, por supuesto. Desde ya que queda mucho para preguntarse y mucho para interrogarse sobre lo que ha sido efectivamente este fin de semana largo, que creo que en muchos parámetros excedió las hipótesis iniciales al respecto de cómo podía desarrollarse, cómo podía pasar y cómo podía transcurrir. Hay que decir que vino y se movilizó una cantidad interesante de gente, en lo cual, me obligo a hacer una reflexión. En Mar del Plata se esperan resultados en términos de turismo, de fin de semana largo, que no condicen con el estado general de la economía de la República Argentina. Para buena parte de los marplatenses, el resultado del turismo es siempre una abstracción con respecto de lo otro. Siempre hay un motivo para presumir un algo que la economía general, en realidad, en este caso, no está en condiciones de brindar. Vino gente, afortunadamente, vino un número interesante de gente, afortunadamente, y también se hablaba ayer de una suerte de disparada de la búsqueda o acuerdos de reservas para la próxima temporada alta por definición, que comenzará, como ha venido pasando en estos años, alrededor de las fiestas de Navidad y de Año Nuevo. Veremos en definitiva qué es lo que ocurre. Un informe de la CAME, que no está presentado en los medios de Capital, pero que sí aparece en varios medios del interior de la República Argentina, dice que, hubo una movilización, sí, pero con un gasto magro. Y es razonable. Si vos pensás lo que costaba cargar el tanque de nafta a inicios de este año y lo que implica en este momento, si pensás lo que cuesta el costo general, ¿no? Hoy circula por distintos medios de Mar del Plata un informe, siempre hay alguien que arma un centro de estudios, algo, y dice que en el último mes hubo un aumento del 7% en promedio de los productos de consumo más habitual en los almacenes de la ciudad de Mar del Plata. Debo decir que un 7% en promedio, dado el impacto que tiene en definitiva, por ejemplo, el aumento del combustible que viene así, es una secuencia, todo el tiempo, que el 2,5, que el 3,5, que el 2,8, todo el tiempo hay una justificación para llevar adelante un aumento. ¿Tiene explicación la mayor parte de las veces? Sí, claro que la tiene, por supuesto. La nafta se basa en un commodity, el commodity es el petróleo, tiene un precio internacional, debe ajustarse porque si no se pierde el interés por parte de los que operan en la prospección, extracción, en la actividad. Volver a correr el riesgo de un desabastecimiento absoluto es un riesgo importante. Ya estamos en riesgo con el tema de la provisión de gas, esto quedó claro en la conversación que mantuve con Emilio Aput en el transcurso de esta semana. El verdadero tema, la verdadera cuestión, la dijo anoche Carlos Melconian, recuperando a mi criterio la vertical del Melconian que muchas veces ustedes escucharon entrevistado aquí desde la década del 90. Es decir, un tipo que se para frente a los hechos y habla de los hechos, no habla desde el rencor que le provocó no ser el ministro de Economía con toda la suma del poder en el gobierno de Macri, que en algún momento le pareció que Alberto podía ser la opción, y hoy se desgrana con una serie de expresiones que volcó ayer por la noche en la televisión porteña, donde básicamente dijo lo que todos saben. Casi me atrevo a decir sabemos que el ministro Guzmán miente cuando habla, el ministro de Economía miente cuando habla, el presidente miente cuando habla. La única política de este gobierno es conseguir un marco de impunidad para Cristina Elizabeth Fernández, una cosa en la que ya fracasaron, pero que por lo visto todo indica Cristina va a seguir o va a intentar seguir hasta el último momento. Ayer apareció algo muy interesante, un ex integrante de la Cámara Nacional de Previsión Social, hombre que ha producido importantes escritos al respecto de la cuestión jubilatoria en la Argentina, dijo que no hay ningún justificativo para mantener el pago de la jubilación al condenado Amado Vudú. Dijo que a diferencia de una jubilación común, de una jubilación ordinaria, esa jubilación por la cual tenés que aportar un mínimo de 30 años, bueno, en la Argentina eso es medio relativo, porque después te hacen un decreto, te inventan una ley y te jubilan y te compensan, como todas estas jubilaciones que se hicieron, que le dieron tanto rédito político a Néstor y a Cristina Fernández. Pero
no es lo mismo. Está muy bien explicado, después lo vamos a compartir, y me parece que alguien va a tener que ocuparse, alguien va a tener que preocuparse por iniciar, llevar adelante acciones que tiendan a terminar con esta locura. Un tipo que está condenado, un tipo que tiene condena firme en la corte y resulta que va a seguir recibiendo 420.000 pesos por mes del erario público. ¿Ese dinero modifica la situación del erario público? Claro que no, pero es una señal muy poderosa, muy importante, que la Argentina verdaderamente necesita. Pero ayer, insisto con esto, Melconian recupera su vertical y dice claramente que el ministro Guzmán miente. Dice, no entiendo por qué miente, porque está formado, es un economista, pero se metió, dice él, en ese lenguaje ramplón que tanto le gusta cultivar, se metió al pedo con la política. Miren, yo hace unos minutos, mientras estaba en los prolegómenos para comenzar este encuentro, subí unos párrafos del informe de Raúl Prebisch en 1956. Prebisch, notable economista, uno de los autores de las tesis más importantes de economías de mercado y de las contradicciones del subdesarrollo argentino, hizo un informe a pedido del gobierno de facto resultante del derrocamiento del gobierno de Perón, en donde explica la situación en que se había recibido la Argentina. Cualquier parecido con el presente no es mera casualidad, es un retrato. Y esto lo traigo a colación de lo dicho por Melconian, porque Melconian dice, en estos 35 años nadie de la política le encontró la respuesta o fue capaz, y dice que hubo dos momentos buenos, un momento con Menem, otro momento con Néstor Kirchner. Es cierto, hubo dos momentos de profunda estabilización con Menem y otro con Néstor Kirchner, pero los dos tienen una simetría, la misma simetría, y hay que decirlo todo. La simetría es que proceso militar, dólar barato, tablita de Martínez de Oz, Adolfo Diz, presidente del Banco Central, Diz en ese momento, personaje poco citado y poco recordado. El mundo estaba inundado de dólares. Esto era una consecuencia directa de lo que había sido el embargo petrolero árabe luego de la guerra de Yom Kippur. El barril de petróleo, que al inicio de dicha guerra estaba en $6, pasó a $22. Eso provocó un flujo extraordinario de recursos hacia los países petroleros, que los eran mucho menos que los que hoy son países petroleros. Recordemos que en ese momento en el planeta la producción de petróleo estaba concentrada en Texas, Estados Unidos, ¿sí?, y en los países árabes, particularmente Arabia Saudita, países del Golfo, por magnitud, por capacidad. Entonces, en ese momento se produce un fenómeno, salta de $6 a $22 y se genera lo que se conoció como los petrodólares. El tema de los petrodólares provocó que, bueno, que todos esos monarcas, los saudíes, los de Bahrein, los de todos los Emiratos, los de Qatar, los de Kuwait, todo eso, ¿a dónde llevaron ese dinero? Ese dinero lo destinaron a apoyar las economías de los países empobrecidos solidariamente para que pudieran salir adelante, en programas de tasa subsidiada para construcción de infraestructura. ¿A dónde fueron? No, fueron a la banca de Estados Unidos, básicamente, y la banca inglesa. Ahí aparece un personaje, que es el señor David Rockefeller. Bueno, ahí aparece un esquema de poder en ese momento, que sobre esa cantidad de dinero, todo ese flujo de dinero, en los llamados petrodólares, comienza a inundar el mundo con oferta de crédito barato, con tasas muy bajas, porque había un excedente de dinero que era realmente fenomenal. Bien, esto hace que un conjunto de naciones, incluido un caso que hay que tener presente en nuestra cabecita, Polonia. Polonia todavía formaba parte de los estados satélites de la Unión Soviética y sin embargo tomó mucho crédito a nivel internacional. Porque, entre otras cosas, Polonia también integraba o adhería al Fondo Monetario Internacional, pese a estar dentro de la llamada cortina de hierro. ¿Por qué tomó Polonia? Bueno, porque Polonia pasó en los 80 un tránsito muy parecido al de Argentina. Cambio de régimen, nuevas situaciones, gobierno de reconversión, deuda externa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que rompe todo ese tema? Una vez más, una decisión que no estaba en la Argentina. Lo que cambia todo es la elección de Ronald Reagan.
Ronald Reagan lleva a un señor que se llama Paul Volcker, un señor muy alto, 1,90 m, al frente de la Reserva Federal y toma una decisión estratégica. La tasa de interés de largo plazo de los bonos del Tesoro norteamericano, considerados el instrumento de ahorro más confiable del planeta, pero también uno de los que menos pagan en términos de interés, es elevada primero a 7 puntos y luego a 8 puntos. Con lo cual, los capitales que estaban en el mundo fluyen rápidamente hacia Estados Unidos, provocan un descalce, un desfinanciamiento en el resto del globo. Consecuencia en la Argentina es, consecuentemente, con el cambio de gobierno, es decir, Videla deja la presidencia de facto, asume Viola. En ese contexto hay cambio de ministro de Economía, asume Lorenzo Sigot, muchos de ustedes lo recordarán, aquel que dijo: el que apuesta al dólar pierde, ¿sí? Y Argentina hace un crash absolutamente fenomenal. ¿Quién aparece ahí en el juego? Aparece Domingo Felipe Cavallo. ¿Qué hace Cavallo? Bueno, Cavallo lo que hace es estatizar la deuda externa que habían contraído los particulares. Esto se va a discutir por los siglos de los siglos y será una bandera política de discusión, pero ¿saben qué? Los particulares habían tomado crédito en condiciones que ofrecía el Estado argentino. El Estado argentino dijo en un momento: bueno, señores, ustedes tienen que modernizarse, tienen que reequiparse, ustedes tienen que ir a un esquema productivo distinto, porque este esquema productivo que tiene Argentina no sirve. Las empresas toman crédito en dólares, y un día se encuentran con que el cambio de las reglas de juego que viene, observen la línea: elección de Reagan, Paul Volcker, gobierno argentino, situación de facto, restricción de derechos humanos por el gobierno que había dejado exprofeso establecía el gobierno de Carter, y inestabilidad política. Argentina cae en un crash del cual hay poca memoria. Yo he hablado muchas veces con ustedes del Rodrigazo. Bueno, la caída de la economía argentina en el momento del derrumbe de la tablita de convertibilidad de Martínez de Oz y Adolfo Diz fue, creo yo, de proporciones y dinámica bastante similar, aunque el salvajismo del Rodrigazo es prácticamente único. A partir de allí se dan todas las situaciones que ya conocemos: hago una aprieta, reducción de tiempo, llegamos a Malvinas, destrucción de toda posibilidad de seguir adelante para el régimen militar, que había, digamos, de alguna manera buscado la forma de crear una suerte de partido propio. Arguindegui, ministro del Interior, había actuado mucho en eso, operando sobre grupos conservadores en el interior de la República Argentina. Todo eso fracasa, todo eso se cae. Alfonsín es presidente. Alfonsín hace campaña con un ideario, yo diría, mágico, maravilloso, genial. Recuerdo que en aquel momento conversábamos con amigos y siempre decía lo mismo: digo, este hombre va a caer consecuencia de la fantasía de sus propias promesas. Evidentemente no pudo ir con los gerentes a levantar la cortina de las empresas. Obviamente tuvo situaciones muy complicadas que heredó, y ahí comienza una situación que es el llamado festival de bonos. Era una competencia, muchos de ustedes lo tendrán presente. Mar del Plata tenía un personaje, el ingeniero Saqueo. A nivel Capital Federal, Juan Carlos de Pablo explicaba todas las mañanas en un muy visto programa de Canal 11 de la época dónde era la tasa de interés más conveniente a la cual el ahorrista tenía que acudir para preservar su dinero. Se vuelve a generar un circuito literalmente fantasioso de creación de dinero en la Argentina, explota todo por el aire, y ahí viene el Bonexazo. Pocos se acuerdan del Bonexazo. ¿Quién era presidente del Banco Central? Javier González Fraga. ¿Quién era ministro de Economía? Herman González. El Bonexazo limpió la economía argentina, estabilizó la macro y permitió que Cavallo, ya ministro de Economía, llevara adelante el programa de convertibilidad. ¿Pero qué fue lo que ocurrió? Y ocurrió lo mismo. Había un marco de estabilidad macro, la destruyeron en 10 años y caímos en el abandono de la convertibilidad y en una historia que ya conocemos. Esto es el día de la marmota, pero el día de la marmota fluye, se apoya en no terminar de comprender el marco. El marco es que hay que hacer un ordenamiento importante. Hay que dejar algunos términos que son términos creados por la Tercera Internacional del Comunismo, adoptado con mucho entusiasmo por el peronismo en sus posiciones de oposición, que es hablar de ajuste.
La Argentina necesita terminar con el gasto ocioso improductivo, la Argentina necesita terminar con un Estado que es absolutamente desbordado y que se lleva todo nuestro dinero. Hablábamos con Semino del tema de lo que está ocurriendo con el tercer sector, pero pasan otros problemas. PAMI no está dando los servicios de diálisis. ¿Por qué no los da? Porque no está pagando. No le está pagando a las farmacias. Es decir, si uno mira el informe de Prebisch de 1956 y ve lo que está pasando ahora, estamos otra vez en el mismo lugar. Romper este círculo maléfico, salir del día de la marmota, depende de estas generaciones en tiempo presente. No puede ser que el único plan sea que los hijos se vayan afuera. Debería darnos vergüenza de solo pensarlo. Vergüenza de solo pensarlo. Y no estoy diciendo que esté mal. Digo, a ver, vos llegaste, tenés un puesto, una carrera, podés tener... Digo, ¿por qué Elon Musk, que es sudafricano, está en Estados Unidos? Porque el tipo se dio cuenta que lo que tenía en la cabeza desde Sudáfrica no lo iba a hacer. Lo está haciendo desde Estados Unidos. El tipo que va a llevar, no tengan ninguna duda, con su esfuerzo, su mirada, su inteligencia y su capacidad, y también su ferocidad a la hora de los números, a los humanos a Marte. No voy a dejar de lado dos cosas. Primero, el disparate del REBA, clausurando el Bartiki. Ayer el intendente dijo, no tenemos nada que ver, no tenemos nada que ver. Lo voy a decir amorosamente. El intendente ayer en sus redes comunicó que había armado el arbolito de Navidad. Y que parece que el que mejor trabajó para armar el arbolito de Navidad es el perro que tiene. Intendente, usted no es Iván Casca. Usted se llama Guillermo Montenegro. Para entretenimiento está la tele. Por favor, cortémosla con el entretenimiento. Hay que administrar y gobernar Mar del Plata. Intendente, es fácil. Créame que es fácil, estamos grandes ya. No le va a pasar nada. Pegue un puñetazo sobre la mesa. Eche a los delincuentes del REBA de Mar del Plata. El REBA provincial es una camarilla de delincuentes. Échelos. Ya seguimos. De lunes a viernes, Feria de Superprecios en Toledo. Medallón de carne doble suite por 112 gramos, 39.